Saludos a todos los participantes de este curso de Fundaciones y Muros. Les habla el profesor Akram Homsi. A continuación estaré desarrollando la clase número 4 correspondiente al corte número 1. Cualquier pregunta o duda que ustedes tengan me pueden escribir a mi correo a través de Google Class, aplicación de Google. Esta presentación es una compilación procedente de las siguientes fuentes. En primer lugar, un diplomado de Ingeniería Estructural auspiciado por la Universidad de Carabobo y Sísmica Adiestramiento. Segundo, también textos del profesor Edgar Febres Cordero Peña, un texto de Fundaciones Superficiales. Este es un texto de la Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes de Mérida. Y también, por último, de mis apuntes personales, producto de la experiencia durante el ejercicio profesional y además una compilación durante el desarrollo de mi actividad docente. Comencemos. Vamos a comenzar por la parte introductoria a este tema, ¿no? La ingeniería de fundaciones puede ser definida como el arte de seleccionar, diseñar y construir los miembros estructurales que permiten la carga de la superestructura al suelo. El comportamiento de cada fundación va a depender primordialmente de las propiedades del suelo que lo soporta, aunque los suelos son apropiadamente clasificados como materiales ingenieriles, ellos difieren de los materiales hechos por el hombre, pues generalmente no se pueden especificar sus propiedades. Por el contrario, se les debe aceptar de la manera como existen en la naturaleza. De lo dicho anteriormente, se desprende que toda fundación está conformada por un binomio que debe interactuar en perfecta armonía. Por un lado tenemos la parte artificial construida por la infraestructura o subestructura, conjunta o un conjunto de partes estructurales generalmente de concreto que transmiten las cargas de la superestructura al suelo, y por la otra el suelo en sí, el cual es el soporte universal. El ingeniero de fundaciones debe asegurar que éstas cumplan a cabalidad con las consideraciones de seguridad, confiabilidad, funcionalidad y economía. Específicamente, se debe proporcionar una adecuada profundidad de fundación, se debe mantener los asentamientos dentro de los límites tolerables y se debe proporcionar un factor de seguridad adecuado contra una falla estructural de la fundación o del suelo que lo soporta. La función de un sistema de fundación es resistir las cargas y momentos impuestos por la superestructura de los edificios y transmitirlos al terreno de fundación, suelo y subsuelo, en la forma más racional y segura posible, evitando que se produzcan fallas, asentamientos, deslizamientos o distorsiones angulares en el sistema estructural. Si esto no sucede, se puede presentar una progresiva fisuración de las secciones de las estructuras del concreto armado debido a la cedencia del acero de refuerzo que suele afectar la resistencia y estabilidad del conjunto estructural. En todos los casos, el diseño y construcción de las bases de fundación para todo tipo de estructura debe ser considerado de primordial importancia, ya que de ellas depende el comportamiento y estabilidad del resto del sistema. La transferencia de reacciones o solicitaciones provenientes de los sistemas de cargas aplicados al suelo se pueden manifestar como esfuerzos sobre el suelo en forma directa o en forma indirecta. Si lo vemos desde este punto de vista, fundaciones directas o superficiales, esto tiene un sentido. Es que la zapata está en contacto directo con el suelo, ¿no?
A esto se le denomina o se le clasifica como fundación directa o superficiales. En cambio, si nos referimos a las fundaciones indirectas, estas transmiten los esfuerzos al suelo a través de pilotines que transfieren las cargas a los estratos más estables del suelo. Esto lo hacen los pilotines a través de la fricción que puede ocurrir en la superficie de las paredes del pilotín, y adicionalmente también hay un aporte importante de la parte de la punta inferior del pilotín, que también puede actuar en este caso como aporte, como contribución a poder, digamos, de alguna manera soportar las cargas que se transmiten al suelo. Muy bien, digamos que este tipo de transferencia de los esfuerzos al suelo no solamente se ve en puentes, puede ocurrir esto en cualquier tipo de edificación. Y por lo general las edificaciones donde los suelos son muy pobres, se suelen utilizar pilotines para poder, digamos, transferir las cargas al subsuelo. ¿Sí? Y generalmente en los puentes se suelen utilizar muchísimo este tipo de apoyo. El sistema de fundación se genera como resultado de la interacción entre el elemento estructural y el terreno en el que se apoya. Al definir el sistema de fundación debemos relacionar de forma conjunta el aspecto geotécnico y el aspecto estructural y verlo como un todo. Cada sistema de fundación está conformado tanto por la infraestructura como por el suelo en sí, por lo cual se busca que ambas partes interactúen en perfecta armonía. Para diseñar un sistema de fundaciones se debe conocer con precisión la capacidad portante, las características y composición del suelo y del subsuelo de fundación a diferentes profundidades, la presencia de agua subterránea, las oscilaciones del nivel freático, la cercanía de taludes, los suelos inestables, expansibles o con posibilidad de licuefacción y toda aquella información necesaria para asegurar un comportamiento adecuado del sistema. Información que debe ser suministrada por un estudio geotécnico, por supuesto. Este estudio geotécnico son, digamos, empresas que se dedican exclusivamente al estudio geotécnico de los suelos, es decir, ellos son los encargados de, digamos, de alguna manera de identificar el tipo de suelo y, digamos, el tipo de problema al cual nos vamos a enfrentar desde el punto de vista estructural, ¿no? Es la gente, yo diría, que nos informa del tipo de suelo que vamos a utilizar o que vamos a trabajar para nosotros diseñar nuestras fundaciones. Es decir, nos proporcionan los datos necesarios para poder nosotros hacer el diseño de nuestra zapata, nuestro sistema de fundación en general, ¿no? Muy bien, cuando les hablaba hace un rato desde estos problemas que se presentan, es decir, la presencia de agua subterránea, las oscilaciones del nivel freático, cercanía de taludes, de los suelos inestables, expansibles, con posibilidad de licuefacción. Posibilidad de licuefacción se presenta en aquellos suelos que son de origen, digamos, sedimentario, origen granular sedimentario, que cuando ocurre el evento sísmico, este tipo de suelos se puede presentar el fenómeno de licuefacción, precisamente por las vibraciones del movimiento telúrico. Ocasiona que las partículas del suelo, ya que está formado por suelos sueltos, suelos granulares sueltos, estas partículas de alguna manera, al estar en presencia de un mecanismo perturbador como una especie de vibración, se separan, y al suceder esto, lo que ocurre es que la estructura se asienta de una manera inexplicable, de una forma que puede ser no prevista. Es decir, se asienta y hasta puede volcar, debido precisamente a la presencia de suelos granulares que son muy fácilmente, puede ocurrir este tipo de fenómeno. Muy bien.
Una fundación superficial es un elemento estructural cuya sección transversal es de dimensiones grandes con respecto a la altura y cuya función es trasladar las cargas de una edificación a profundidades relativamente cortas. Transmiten la carga directamente al estrato resistente mediante contacto directo. El área en planta de la cimentación juega un papel importante en la transferencia de carga en función de variables de orden geotécnico, como lo es, por ejemplo, la capacidad admisible del suelo, que lo hemos denominado sigma admisible. Este tipo de fundaciones supone una condición del suelo en contacto con el concreto de muy buena capacidad resistente y no compresible. Ventajas de las fundaciones superficiales. En primer lugar, uso de equipo liviano para su construcción. No requieren el uso de, digamos, en un equipo de maquinaria pesada, y mucho menos. En segundo lugar, el tiempo de construcción relativamente corto. Y tercero, a bajos costos. Pero hay también algunas desventajas, por supuesto. En primer lugar, una de las desventajas que se presentan, poco funcional para suelos de baja resistencia. Este primer punto es importantísimo, porque aquí las fundaciones superficiales para suelos muy pobres desde el punto de vista estructural, este tipo de fundaciones no son recomendables, las fundaciones superficiales, porque aquí es necesario, como le dije anteriormente, transferir los esfuerzos o las cargas hacia estratos de mayor resistencia. Bien. En segundo lugar, las cargas aplicadas están limitadas. Es decir, de cargas muy importantes, este tipo de fundaciones superficiales no es posible utilizarlas. Y en tercer lugar, profundidad de fundación limitada. Tampoco puedo, en suelos muy pobres, por ejemplo, los suelos que son acá de la formación del Taica, los suelos de acá del estado de Tamacuro, por ejemplo, los suelos nuestros son suelos desde el punto de vista estructural muy pobres, al igual que los suelos que pueden presentarse en la región de los llanos, en Apure, etc. Son suelos que desde el punto de vista geológico se puede decir que son formaciones de suelos desde el punto de vista estructural, son muy limitadas en cuanto a su capacidad portante. Por lo tanto, esta es una desventaja bien importante, ¿no? Esto sugiere o recomienda el uso de pilotines, pilotines de cualquier tipo, ¿no? Habría que hacer un estudio geotécnico para ver qué tipo de pilotaje se va a aplicar en estos casos, pero la recomendación es que en suelos del tipo similar al que tenemos acá en la región, en el estado del Tamacuro, lo más recomendable que se utilice en pilotaje, ¿sí? Por supuesto, esto si se tratara de edificaciones de cierta relevancia o importancia, ¿no? Me refiero aquí en este caso al hecho de tener que hacer, por ejemplo, edificios de 3, 4 pisos, por ejemplo, ¿no? Estructuras importantes que amerite el uso de pilotines. Ya para estructuras mucho más ligeras, mucho más pequeñas, como el caso de fundaciones, edificios pequeños como edificios de 2 niveles, de un solo nivel, puede ser factible el uso de fundaciones superficiales. Muy bien. Vamos a ver acá alguna nomenclatura clásica que se utiliza en el tema este de las fundaciones superficiales. Por ejemplo, esta nomenclatura. D sub F se designa D sub F a la profundidad de desplante, que es la distancia que hay desde la superficie del terreno hasta la profundidad de la excavación, hasta donde se está produciendo la excavación. El ancho B, por ejemplo, ancho característico, este es el ancho B de la zapata, ¿no? Hay una relación bien interesante, digamos que se utiliza hoy en día en la nueva norma, que relación de F sobre B cuando sea menor o igual a un valor que esté entre 3 y 4 se puede considerar entonces una fundación superficial. Entonces cualquier valor que oscile entre 3 y 4 metros, mejor dicho, entre 3 y 4 como valor numérico, porque D sub F viene expresada en metros y M viene expresada en metros, por lo tanto la relación es un número adimensional. Entonces,
una relación que corresponda o que esté en el rango entre 3 y 4, al suceder esto, estamos nosotros en presencia de una fundación superficial. Tipos de fundaciones superficiales. Vamos a ver. El primer caso o el primer tipo de fundaciones superficiales son las zapatas aisladas, tales como las que se observan aquí en el diagrama, en el dibujo. Por ejemplo, estos casos, ¿no?, de zapatas aisladas, como la podemos ver acá, este dibujo. Zapatas corridas, por ejemplo, esta es una zapata tipo corrida, digamos que es muy característico, muy propio para construcción de muros, de paredones, digamos, de lindero, ¿verdad? Zapatas combinadas, por ejemplo, zapatas combinadas pueden ser zapatas eh, combinadas, como por ejemplo, acá en el dibujo no se presenta en este momento ningún ejemplo característico de este tipo de zapatas, pero una zapata combinada, por ejemplo, puede ser de que yo tenga dos columnas que concurren a una misma zapata, o 3 columnas que concurren a una misma zapata. Entonces, en este caso, estaremos nosotros en presencia de una zapata combinada. Tenemos zapatas unidas, ¿ve? Zapatas unidas, esto asemeja el hecho de que tengamos una zapatas unidas, por ejemplo, ¿no? Zapatas unidas. Es decir, yo tendría una zapata entrelazada a través de un tirante importante, y por eso se le denomina zapatas unidas. Pero esto se asemeja mucho al caso anterior de que son zapatas combinadas. Entonces el caso 3 y el caso 4 son muy semejantes. Tenemos la placa de fundación. La placa de fundación, que lo vamos a ver más adelante, igualmente vamos a hablar mucho de las fundaciones flotantes. Hay una diferencia entre las dos. O sea, hay una diferencia bien sustancial entre hablar de placa de fundación y de fundación flotante. Eso lo veremos y lo vamos a aclarar más adelante, pero no es la misma cosa. Son dos casos distintos completamente. Acá podemos observar en el dibujo algunos casos de fundaciones, placa de fundación. Vamos a decir que son placas de fundación, ¿no? Y luego lo vamos a ver con detalle. Muy bien. Distribución de presiones bajo la fundación. La distribución de presión real entre el suelo y la zapata es un problema altamente indeterminado, ya que depende tanto de la rigidez de la zapata como de las propiedades elásticas del suelo. La alta resistencia a la compresión del suelo situado debajo de la zapata, en comparación con la carencia de resistencia de los bordes, genera una alta presión de contacto en el centro y una presión de menor magnitud en las orillas, que depende de la presión confinante y de la profundidad. La distribución de presiones de zapatas rígidas apoyadas sobre suelos cohesivos tiende a ser mayor en los extremos y menor en el centro, todo lo contrario al caso de zapatas rígidas apoyadas sobre suelos granulares. Esto lo vemos con mucha precisión y con mucha claridad en estos gráficos, con estos dibujos que vemos acá. Por ejemplo, en el dibujo, aquí este dibujo superior, estamos viendo una zapata aislada en suelos granulares. Cuando se presenta este caso donde la zapata está interactuando con un suelo granular, el diagrama de presiones es una especie de concavidad donde las presiones son más importantes en el centro que en los bordes. En cambio, cuando estemos nosotros en zapatas donde el suelo es cohesivo, ocurre todo lo contrario. La presión más importante sucede en los bordes, mientras que cuando nos acercamos hacia el centro, la presión va disminuyendo. Esto es muy característico, por supuesto, como ya les dije, de suelos cohesivos. En el diseño de las fundaciones superficiales se asume que estas son rígidas, mientras que en suelos de fundación se comporta como un medio semisólido formado por capas o estratos elásticos que pueden estar superpuestos o combinados. Muy bien, entonces fíjense bien, acá nosotros no nos vamos a complicar, sino que simplemente los criterios de diseño de las fundaciones han optado por hacer una especie de promedio, vamos a decirlo así, y el diseño de fundaciones, lo que sería en todo caso el diagrama
de presión sobre la zapata es un rectángulo. Es decir, que va a ser constante independientemente si estoy en el borde o estoy en el centro o en cualquier parte, la presión va a ser la misma. ¿De acuerdo? Es decir, no va a haber este efecto de una concavidad o una convexividad. Bien. Simplemente nosotros estamos haciendo una especie de promediación, vamos a decirlo así. En vez de trabajar con un diagrama de presiones curvilíneo, como es el caso que se presenta acá, en el caso de suelos granulares o en suelos cohesivos, sencillamente optamos por trabajar en un suelo donde el comportamiento es, digamos, algo promediado. Muy bien. Para el diseño estructural de zapatas rígidas, concéntricamente cargadas, se acostumbra a suponer una distribución uniforme de presión de contacto con un valor de Q igual a la carga P sobre el área de contacto de la fundación con el suelo. Es decir, que Q vendría siendo como la presión de contacto, que es igual, digamos, a la carga P, que no es otra cosa que la carga axial aplicada concéntricamente, acá, dividido por el área de planta de la fundación, es decir, el área de contacto que tiene la zapata con el suelo. En este caso, entonces, nosotros obtenemos un valor Q que llamamos presión de contacto. Bien, expresado, por supuesto, en este caso en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ya que la carga que se está transmitiendo está expresada en kilogramos fuerza y el área que estamos expresando nosotros acá, el área de contacto de la zapata con el suelo, está expresada en centímetros cuadrados. Por lo tanto, la presión de contacto va a ser kilogramos por centímetro cuadrado. Capacidad de resistencia del suelo. Cuando una fundación aplica carga al subsuelo, se producen asentamientos. Y si la carga se incrementa lo suficiente, se forman en el suelo superficies de deslizamiento a lo largo de los cuales se sobrepasa la resistencia al esfuerzo cortante. Y finalmente se produce un colapso o falla por capacidad de carga. Entonces, la capacidad de carga última sería Q sub ult o Q sub U. En algunos casos yo acostumbro a utilizar la letra U solamente. Q sub U es igual a Q mayúscula sub U sobre el área de la fundación. Bien. Y la capacidad admisible del suelo, que se escribe Q sub A, sería en este caso entonces la capacidad admisible a la Q sub última calculada anteriormente sobre el factor de seguridad que utilizamos acá, que generalmente está por el orden del valor 3. Digamos que en fundaciones se suele utilizar este factor de seguridad, está entre 3 y 5, ¿no? Eso no quiere decir que nosotros en fundaciones, cuando calculamos, diseñamos fundaciones, no estamos muy seguros de los valores de que nos vayan a dar, simplemente que estos factores de seguridad son bien importantes en fundaciones, ¿sí? Y además eso va a depender también de la precisión con que se haga el análisis o estudio geotécnico de la zapata. Muy bien. En ese caso, ese tema lo vamos a hablar más adelante. Por ahora vamos a continuar con la exposición de esta parte un poco teórica, un poco teórica, un poco normativa, vamos a llamarlo de esa manera. Bien. Asentamientos. Vamos a ver cómo se ven los asentamientos. Entonces, en forma general, se considera que asentamientos uniformes en una estructura no causan daños, salvo que sean excesivos y provoquen daños a los servicios. Sin embargo, los asentamientos no uniformes o diferenciales entre columnas provocan nuevas solicitaciones a la estructura, para lo cual no estaba diseñada. Es decir, fíjenselo bien. Para nosotros los ingenieros civiles es muy importante el asunto de los asentamientos diferenciales, porque realmente son los que causan daños considerables. Bien. Y además no estaban previstos en nuestros cálculos, un asentamiento diferencial. Eso causa estragos en una estructura, porque de alguna manera intervienen y provocan solicitaciones estructurales que no estaban previstas. ¿Bien? La capacidad admisible de carga del suelo puede estar restringida
por la resistencia al esfuerzo cortante del suelo o por la necesidad de limitar los asentamientos a valores tolerables por la estructura. El valor de la presión de contacto que se debe considerar en el dimensionamiento en planta de la fundación depende del criterio gobernante, por lo que se estudiará cada caso por separado. Muy bien. Vamos al caso número 1, al primer caso. El primer caso sería la capacidad admisible de carga limitada por corte, Q sub A. Tenemos el caso entonces de que la Q total es igual a la carga Q, que proviene de la estructura, más el peso de la fundación, que es el peso propio de la fundación, o sea, el peso propio del concreto con que se fabrica la zapata, conjuntamente con el pedestal, que es el peso de la fundación, acá, y se le suma adicionalmente el peso del suelo que está por encima, esta parte del suelo que ustedes ven acá, peso del suelo, que aquí hay que colocar suelo para compactar el terreno, que lo único que va a quedar visible es el pedestal, ¿no? Pero encima de la zapata aquí se observa una porción importante de suelo que es considerada a la hora de calcular la Q total. Muy bien. Esto todo dividido por el área de la fundación, es decir, el área de contacto de la zapata con el suelo. Muy bien. En este caso nosotros nos va a quedar de esta manera. Al dividir entonces Q sobre A, al área de la fundación me queda Q sobre A de la fundación más gamma del suelo por DF menos H. Esto es esto que está acá, el peso digamos, el gamma del suelo por la profundidad de desplante menos esta parte de acá. Esto que está aquí, este segundo término, tiene que ver es con el peso del suelo. El peso del suelo, es decir, gamma del suelo por la diferencia entre la profundidad de desplante, quitándole esta parte de acá, esta H. Esto tiene que ver con esto, la Q del suelo, más el gamma del concreto por H. Es decir, el gamma del concreto que vendría siendo entonces, 2.500 kilos por metro cúbico por esta profundidad H. Eso me genera, en alguna manera, otra carga importante. ¿Okay? Otra carga importante que viene expresada en kilogramos por metro cuadrado. Muy bien. Entonces, este cociente viene expresado en Q sobre el área en kilos, Q sobre el área en kilos más el gamma del suelo, que es Q por metro cuadrado por metro, me va a quedar expresado en metros, más el gamma del concreto, que viene Q por metro cúbico por H en metro, me queda Q por metro cuadrado. Donde Q, la Q mayúscula, viene de carga por columna, por cada una de las columnas. Omega sub F, lo vuelvo a repetir acá, es el peso de la zapata y pedestal, conjuntamente. El W sub S es el peso del suelo por encima de dicha cuota. ¿Ve? Y D sub F es la profundidad de desplante. H es la altura de la zapata. Gamma sub S, que está expresado acá, es el peso unitario del suelo por encima de la fundación. Y gamma sub C es el peso unitario del concreto armado, que es 2.500 kilos por metro cúbico. Aquí el gamma sub S, por supuesto, debería ser un dato. Nosotros no conocemos, dependiendo del estudio del suelo, que vamos a determinar qué valor tiene gamma sub S, que puede ser 1.800, 1.900, etc. Eso, en todo caso, será un valor dato para nosotros poder diseñar la zapata. Bien, vamos con el caso 2. Capacidad admisible de carga limitada por asentamientos. Aquí la Q neta debe estar por debajo o igual que la Q admisible. Bien. Entonces, pero la carga neta es igual a la carga total restando el gamma del suelo por D sub F, donde Q total es la presión total sobre la fundación. Gamma sub S, como ya dije, es la presión unitaria del suelo. D sub F es la profundidad de desplante. Q es la carga por columna. A sub F es el área de la fundación.
Gamma sub c es el peso unitario del concreto y H es igual a la altura de la zapata. Entonces, independientemente del factor, vamos a ver lo más grande acá, independientemente del factor determinante de la capacidad admisible de carga del subsuelo utilizado en el dimensionamiento en planta de las fundaciones, en el diseño estructural de las zapatas se debe usar el incremento de presiones producidas exclusivamente por las cargas de la superestructura. Esto se debe a que tanto el peso propio de las fundaciones como el del suelo son cargas uniformemente repartidas que producen reacciones también uniformemente repartidas, de igual magnitud y de sentido contrario, que se anulan entre sí sin producir cortes ni momentos flectores en las zapatas. Este caso es uno de los casos más simples porque se trata de que entonces la Q última es igual a la P sub U, la carga que transmite la estructura hacia la fundación, la P última, dividida por el área. Esto genera, por supuesto, un diagrama de presiones uniforme. Uniforme porque aquí estamos tratando solamente el caso de una carga concéntrica, una carga axial, que lo que hace es que va a generar un diagrama de presiones uniforme porque aquí no se está presentando ningún caso de momento flector. Muy bien. Las zapatas de las fundaciones deberán ser fundadas debajo de la capa orgánica del suelo, debajo de cualquier relleno no consolidado, debajo de estructuras subterráneas existentes, ya sean viejas fundaciones sin uso, y debajo de cualquier estrato débil y de baja calidad. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros debemos fundar nuestra estructura en suelos resistentes, en suelos que se han tratado y se ha evadido el hecho de tener que fundar en materiales que sean defectuosos o materiales que son desechables, como el caso de las capas orgánicas de suelo. Aquí debemos rechazar cualquier situación de estas, ¿no? Por eso que nosotros debemos hacer las excavaciones y llegar a estratos que sean estables, que sean aceptables desde el punto de vista geotécnico. En todo caso, el estudio geotécnico va a arrojar muchísima información de vital importancia para el diseño de nuestras fundaciones. Nosotros no podemos diseñar ninguna fundación a ciegas. Es importante tener conocimiento de los estratos donde estamos intentando hacer el proyecto. Necesariamente, en última instancia, vamos a suponer que tengamos un caso donde no contamos con estudios geotécnicos. En ese caso hay que hacer una exploración. Ni siquiera una, yo recomendaría hacer varias exploraciones en el suelo, o sea, varias calicatas, con un personal obrero, hacer varias excavaciones y tratar de indagar y observar qué sucede en los estratos inferiores. Es decir, hacer excavaciones más o menos interesantes, excavaciones que pueden estar por el orden de 1,5 metros, 2 metros, hasta donde se pueda llegar del punto de, manualmente, vamos a decirlo así, donde podemos hacer excavaciones de forma manual y poder ver más o menos ante qué situación nos estamos enfrentando. Esas son de las cosas que yo recomendaría. Eso en caso de no contar con un estudio geotécnico. Muy bien. Bien, aquí se recomienda que de su F, como dice acá en la esquina inferior derecha, de su F tiene que ser por lo menos mayor o igual que 1,5 metros. Esa es la profundidad de desplante más pequeña. Bien, vamos a continuar con las especificaciones de diseño. Bien. En las fundaciones directas o superficiales se debe cumplir los requisitos de resistencia y estabilidad para cualquier combinación de las cargas externas actuantes. Digamos que se deben distinguir dos etapas. La primera de ellas es la determinación de la forma y dimensiones en planta de la fundación. Y en segundo término, el diseño de la fundación
su altura, la cuantía de acero de refuerzo y la distribución de las barras. Muy bien, vamos con el dimensionamiento de fundaciones superficiales. Entonces, para determinar la forma y dimensiones en planta de la fundación, se debe tomar en cuenta los siguientes factores. El primero de ellos es la magnitud de las cargas de servicio que debe soportar la fundación. Luego, la resistencia y características del suelo de fundación es otro factor importantísimo. Luego, el esfuerzo admisible del suelo, que es un valor que siempre es suministrado por la oficina geotécnica que hace el estudio del suelo. Luego, la profundidad del estrato donde se apoyará la fundación. Y finalmente, el espacio disponible en planta para ubicar dicha fundación. Esta última a veces representa un problema serio desde el punto de vista, digamos, arquitectónico, porque muchas veces los arquitectos no consideran qué tipo de fundación o qué tipo de zapata al final va a ser la que va a tener que soportar toda la carga. Es decir, el arquitecto no toma en consideración este aspecto. Al final, este es un criterio que es tomado absolutamente por el ingeniero estructural. Muy bien. Dimensionamiento de las fundaciones superficiales. Las dimensiones en planta de la fundación se obtienen con las cargas de servicio de las columnas, el peso del relleno sobre la fundación y el peso propio de la misma, y los esfuerzos admisibles del suelo de fundación. Es decir, que esta combinación es la que al final nos lleva a determinar, digamos, el dimensionamiento superficial, es decir, el área de la fundación en sí. Tiene que ver, repito, los aspectos, digamos, de carga que están actuando, que llegan a la fundación, y la calidad del tipo de suelo de esa fundación. Bien, son elementos determinantes para ya saber qué área de contacto debemos contar. Si además el análisis toma en consideración las cargas de viento o sismo, por supuesto no simultáneo, porque es improbable que ocurran de manera simultánea, digamos, un viento importante que pueda ocurrir, es decir, un huracán conjuntamente con un sismo, eso es improbable. Bien, se toma en cuenta uno y luego se toma en cuenta el otro, pero nunca se van a tomar los dos de manera simultánea. ¿Ve? Y el efecto se sumará a los efectos gravitacionales. Cuando actúan cargas sísmicas, las normas permiten incrementar la resistencia del suelo en un 33%. Entonces, la superposición de efectos, lo que uno llama acá, el caso de análisis, con solicitaciones sísmicas, entonces la Q sería el 1.1 por la carga permanente, más la carga variable, más el sismo, más o menos el sismo, porque hay que medirlo en una dirección y en la dirección contraria. ¿Okay? Por eso colocan más o menos, ¿no? Y está la otra que sería el 0.9 solamente de la carga permanente, más o menos el sismo. Si hay un post-sismo, es decir, las consecuencias posteriores al sismo, estaremos hablando entonces de lo que sería el 1.1, la carga permanente, es decir, incrementar a un 10% la carga permanente, sumarle entonces la carga variable en su totalidad. ¿Bien? Superposición de efectos según el artículo 11.4.4 de la norma Covenin-Mindur, es nuestra norma sismoresistente del año 2001. Muy bien. Diseño estructural de la fundación. Cuando ya se han determinado el tamaño y forma de la fundación en planta, que se ha hecho en la primera parte, vamos a decirlo así, la primera etapa, de acuerdo con lo que era el sigma admisible del suelo, se procede entonces a diseñarlas, y diseñarlas consiste en justamente determinar las otras características de la fundación que hasta ahora no se han hecho. Por eso se procede a diseñarlas en concreto armado y permitiendo hallar los momentos flectores, los esfuerzos de corte, el punzonado, para definir la altura útil de la zapata y la distribución del área necesaria de las barras de acero de la armadura resistente. Entonces, el concreto armado, por su durabilidad en contacto íntimo con el suelo y la facilidad de construcción y adaptabilidad del diseño, es el material exclusivamente usado en la construcción de las fundaciones superficiales.
¿Qué quiero decir con esto? Bueno, nosotros no conocemos otro material distinto al concreto armado para hacer una fundación. ¿Ok? Por lo menos yo no lo he visto en ninguna parte. Bien. El diseño estructural de la fundación consiste en determinar el espesor y cuantías de acero de refuerzo para cumplir con los requerimientos, las especificaciones de corte, flexión, adherencia, transferencia de esfuerzos y aplastamiento. Esto nosotros lo vamos a estudiar con mayor detenimiento cuando hagamos un ejercicio, por supuesto. Bien. Se trata del diseño en sí, del diseño estructural de la zapata. Por supuesto, repito, insisto en este punto final, este que está acá, debemos tener conocimientos, debemos tratar de refrescar todos los conocimientos de concreto armado. ¿Eh? Se supone que a este nivel ya todos los estudiantes tienen un conocimiento pleno del diseño del concreto armado. Pero esta parte interviene muchísimo, vamos a decirlo así. ¿Okay? Sugiero que se haga un repaso. La normativa que rige el diseño estructural de fundaciones está conformada por la norma ACI 318. En este momento se habló de la 318-14, requisito y reglamento para concreto estructural ACI 318-14 y con los comentarios. ¿Okay? Bien, ya estamos hablando para esta fecha, estamos en abril del año 2020. Bien. Para esta fecha ya contamos con la especificación normativa de la norma americana, ya salió y está aprobada ya, está en circulación la ACI 318, la 19, bien, del año 19, es decir, del año pasado. Entonces, las disposiciones del capítulo 13 de dicha norma tiene como alcance el diseño de zapatas aisladas y cuando sea aplicables a zapatas combinadas y losas de fundación. Esto es lo que sería la carátula de la norma americana para el diseño de fundaciones, ¿okay? En el capítulo 13 de esta norma. ¿Okay? Métodos de diseño estructural de concreto armado. Para el diseño estructural de secciones de concreto armado sometidas a cualquier tipo de solicitaciones, se debe utilizar exclusivamente la teoría de rotura, llamada también estado límite de agotamiento resistente, ya que es el único procedimiento contemplado en la vigente norma americana, la norma ACI 318-14, Instituto Americano del Concreto, American Concrete Institute. ¿Bien? Requisitos y reglamentos para concreto estructural ACI 318-14, hoy raya 19. Y los comentarios que están, digamos, no están aparte, sino que estos comentarios están exclusivamente en esa misma norma. Es decir, usted tiene el reglamento y a un lado en una columna y en la columna siguiente usted puede ver directamente los comentarios de la norma, ¿no? Este método ha adquirido un gran impulso en los últimos 40 años por lo que es la metodología de diseño actual que contemplan los códigos de diseño estructural de concreto armado. Bien, ya digamos que el método de la rotura o el método de los estados límites que les he comentado ya tiene más de 40 años vigente. ¿Ve? No es mucho, 40 años, no piensen que 40 años en este tipo de materia es suficiente, ¿no? Esto puede durar un poco más. Se habla de que dentro de algunos pocos años los criterios van a cambiar un poco y todo va a apuntar, digamos, hasta hacia los estudios y hacia los criterios de diseño más bien orientados hacia los asentamientos. O sea, no lo vamos a ver desde el punto de vista tanto del comportamiento del suelo en sí, sino más bien lo vamos a ver desde el punto de vista de la capacidad en que un suelo puede asentarse. Muy bien. Teoría de rotura o estado límite de agotamiento resistente. Entonces, el diseño por rotura se fundamenta en la predicción de la carga que ocasiona la falla del miembro estructural en estudio y analiza el modo de colapso del mismo. Entonces, los factores de seguridad son aplicados a las cargas o solicitaciones y a las resistencias nominales de los miembros. Quiere decir esto entonces que la carga o solicitación de servicio multiplicadas por un factor de mayoración, esto tiene que estar o tiene que ser menor o igual a la resistencia teórica multiplicada por un factor de minoración. ¿Qué significa esto? Significa que
la demanda de la estructura tiene que estar por debajo de la resistencia de la estructura. Si nosotros hablamos de momento flector, significa entonces que mi momento último, ya el momento factorizado, debe estar factorizado o mayorado, ¿no? Debe ser menor al momento resistente multiplicado por un factor de minoración. Y si hablamos de corte, entonces el corte último, corte ya afectado, perdón, el corte ya afectado por los factores de mayoración debe ser menor o igual al corte resistente de la estructura de la fundación multiplicada por un factor de minoración. Y finalmente, cuando nos referimos a las fuerzas axiales, a las cargas, fuerzas axiales, esta P sub U, P sub última, que ya viene afectada por el factor de mayoración, tiene que ser menor o igual a la resistencia teórica multiplicada por el factor de minoración. Muy bien, este criterio lo hemos nosotros expresado y lo hemos estudiado durante el transcurso de los semestres anteriores y continuamos hablando de lo mismo, ¿no? Veamos aquí, continuamos hablando de estos criterios. Son criterios que hemos manejado no solamente en fundaciones y muros, sino que lo hemos utilizado en otras materias como concreto armado, como estructuras de acero, etcétera. Acá vemos un gráfico bien ilustrativo del comportamiento del concreto. Estamos hablando acá de un gráfico de los esfuerzos contra las deformaciones unitarias del concreto. Lo que quiero decir con esto es que el concreto tiene un comportamiento acá, si lo vemos en este rango, cuando no sobrepasa el 0,45 F' sub C, es decir, cuando yo no logro o cuando yo no sobrepaso el 45% de la resistencia a la compresión del concreto, se observa un comportamiento un poco, vamos a llamarlo, un comportamiento elástico, ¿no? Se comporta de manera elástica. Anteriormente, en la vieja norma, se diseñaba bajo estos criterios, por eso le llamaban la teoría de la línea recta, porque digamos que calculaba o diseñaba bajo este criterio donde el concreto no sobrepasaba el 45% de su capacidad máxima F' sub C a compresión, ¿no? Entonces aquí estamos sobrepasando, nosotros aquí estamos diseñando para concretos, estamos aprovechando, digamos en otras palabras, aprovechando los recursos que tiene el material. Es decir, que el método de rotura o el método del estado de agotamiento resistente va más allá del 0,45% de F' sub C. Eso quiere decir que nosotros, cuando estamos trabajando con el concreto, estamos considerando la máxima capacidad del concreto en sí. Bien, para ello, por supuesto, las probetas cilíndricas de concreto se someten a estudio en un laboratorio y se determina la capacidad resistente a la compresión del concreto. Eso hoy día, pues, se han hecho cientos y miles de ensayos que corroboran esto que estamos hablando. Bien. Lo que sí es muy destacable en este gráfico esfuerzo de formación es que para deformaciones de 2 milésimas vemos acá que nosotros obtenemos acá la resistencia máxima del concreto. Pero más allá de la deformación de 2 milésimas, por ejemplo la de 3 milésimas, observamos que el concreto rompe a un esfuerzo mucho menor que el esfuerzo F' máximo. Acá está el F' máximo, que es F' sub C, pero él rompe más allá de esto, él rompe a un esfuerzo menor, es decir, a un 15% por debajo del máximo. Estamos hablando de un 0,85 F' sub C. Eso sería 15% por debajo del máximo. Y ocurre para una deformación bien importante, superior a la 2 milésimas. Estamos hablando de una deformación unitaria de 0,003. Bien. Esto lo vamos a hacer mucho énfasis en estos aspectos, el 0,85 F' sub C y las 3 milésimas. Estos criterios se van a utilizar de manera bien importante durante el diseño por rotura de fundaciones de concreto armado. Bien. Teoría de rotura o estado límite agotamiento resistente. Continuamos con esto. Vamos con el factor de seguridad. Se definen dos tipos de factores de seguridad en las estructuras de concreto armado.
En primer lugar, el factor de seguridad en las cargas aplicadas. Yo, al utilizar un factor de mayoración en las cargas aplicadas, no estoy haciendo otra cosa que considerar un factor de seguridad. De igual manera, en el segundo aspecto, cuando yo factor de seguridad en la resistencia del miembro estructural, cuando yo considero de que utilizo un factor de minoración de la resistencia del miembro estructural, ese es otro elemento que interviene y considera entonces al mismo tiempo un factor de seguridad. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros diseñamos la zapata con mayorando las cargas aplicadas, es decir, las cargas de servicio, las mayoramos y subestimamos la resistencia del material de la fundación. Entonces, estos dos aspectos se consideran factores de seguridad. Por un lado, que yo estoy mayorando las cargas y por otro lado, que estoy subestimando la capacidad del material. Son dos de manera simultánea. Dos elementos que se introducen acá en el diseño que apuntan hacia considerar factores de seguridad importantes durante el diseño de la fundación. Factores de seguridad de las cargas aplicadas. Vamos con el primero, ¿no? Entonces, las solicitaciones sobre la estructura, sus miembros y nodos para el estado límite de agotamiento resistente, llamado U, se determinarán con base a las hipótesis de solicitaciones que produzcan el efecto más desfavorable, el cual puede ocurrir cuando una o más solicitaciones están actuando simultáneamente. Es decir, acá tenemos nosotros las combinaciones de solicitaciones para el estado límite de agotamiento resistente, desde la número 1 hasta la número 8. Nosotros, bajo todo ese estado de combinaciones, sometemos la estructura bajo una combinación, digamos, de estos efectos de mayoración y estudiamos entonces la estructura bajo un estado de combinación más desfavorable. Es decir, de esta combinación se escoge la condición más crítica, a la cual va a estar sometida la estructura. Muy bien. Por otra parte, el factor de reducción de resistencia estructural, phi, que es un factor de minoración, que es un valor que está por debajo de 1. Simultáneamente a la amplificación de las cargas de servicio, lo que hemos hecho nosotros anteriormente, el código o la norma propone la reducción de la resistencia teórica de los elementos de concreto armado como un medio para incrementar el factor de seguridad de diseño. Muy bien. Entonces la resistencia teórica, llamada también resistencia nominal de una pieza, es la determinada haciendo uso de los principios presentados en el código ACI de la norma. De igual manera, nuestra norma venezolana, digamos que maneja el mismo criterio, por supuesto, ¿no? Entonces la naturaleza misma del concreto armado y fundamentalmente su procedimiento constructivo generan que la resistencia calculada en el papel no sea igual a la verificada en la realidad. Quiere decir esto entonces que los factores de reducción de resistencia indican la fracción de la resistencia nominal que está disponible en un elemento determinado con una cierta certeza probabilística. En todo caso, lo que estamos haciendo es estudios probabilísticos en principio de las cargas que van a estar actuando y de la resistencia de los materiales que van a intervenir. Muy bien. Entonces el código americano, el código ACI, aprovecha el uso de los factores de resistencia no solo para tomar en consideración las posibles imperfecciones constructivas del concreto, sino que además los usa para incrementar los factores de seguridad en piezas sometidas a determinadas solicitaciones, ya sean por su tipo de falla o por la importancia de estos elementos dentro del conjunto estructural. Muy bien, continuamos. Factor de reducción de resistencia estructural, phi. En secciones controladas por tracción se define en el capítulo 10.3.4, se toma el valor de 0.90, son secciones controladas por tracción. Acá estamos hablando de secciones bajo un estado de flexión, ¿sí?
Cuando hablamos de secciones controladas por la compresión, en el capítulo 10.3.3, y si nos referimos a elementos de refuerzo en espiral, por ejemplo, aquellas columnas que son circulares, se toma un factor de minoración de 0,75. Y cuando se trata entonces de columnas que están sujetas a esfuerzos de compresión, columnas rectangulares, entonces el factor de minoración difiere del anterior. En este caso se va a tomar 0,65 para, digamos, columnas rectangulares, ¿no? Refuerzos, el refuerzo transversal, en este caso estamos hablando de columnas ligadas, y en el caso de elementos en espiral, columnas circulares, estamos refiriendo entonces a columnas que son sunchadas. En este caso A se refiere uno a columnas sunchadas, y en el caso B se refiere uno a columnas ligadas, es decir, ligadas porque se usan ligaduras a elementos semejantes a lo que serían los estribos para la construcción de vigas, ¿no? En Venezuela se utiliza el término ligaduras. Perdón. Cuando se trata entonces de cortante combinado con torsión, se utiliza 0,75. El factor de minoración phi, en este caso, es 0,75. Y cuando estamos refiriéndonos a estructuras sometidas a aplastamiento en el concreto, excepto para anclajes de potensado y modelos puntal tensor, se usa 0,65. Y cuando en zona de anclaje de postensado se usa 0,85. Es un factor de minoración. Acá podemos ver un gráfico bien ilustrativo de lo que estamos hablando, ¿no? Los factores de reducción de resistencia estructural phi. Quiere decir esto que vamos a hablar de las deformaciones en acero traccionado en zona de tracción. Es decir, en zona de tracción, es decir, en zonas controladas por la tracción, el valor de phi, ya este es un gráfico que está representando el valor de lo que sería la deformación en las abscisas contra phi en las ordenadas, es decir, el factor de minoración en la ordenada. Quiere decir esto entonces que para deformaciones que superan las 5 milésimas, acá en este punto de acá, que superan las 5 milésimas, tomaremos entonces un factor de phi igual a 0,90. Es decir, que si yo voy acá, me desplazo y toco la gráfica y luego toco las abscisas, perdón, las ordenadas, aquí voy a encontrar entonces con un valor de 0,90. Quiere decir esto que para valores iguales a 0,005, perdón, y mayores, el valor de phi que se va a tomar es 0,90. Quiere decir esto entonces que estamos hablando de secciones controladas por la tracción. En cambio, cuando tenemos entonces deformaciones iguales o menores a 2 milésimas, estamos hablando entonces de secciones controladas por la compresión. Bien, por lo tanto aquí para estas secciones controladas por la compresión vamos a utilizar factor de minoración de 0,65. Este es el caso de las columnas rectangulares, ¿no? 0,65. Y para el caso de columnas circulares vamos a utilizar la línea punteada, por ejemplo, esta línea punteada. Y acá entonces estaríamos tomando para valores iguales o menores a 0 a las 2 milésimas, iguales o menores, usaremos entonces 0,70. Pero pudiera haber situaciones en transición, es decir, situaciones que no están ni del lado de las controladas por la tracción, ni del lado de las controladas por la compresión, donde tendríamos que interpolar entre estos valores, entre 0,05 y 0,002. Eso no sería otra cosa sino de utilizar, para el caso de la línea continua, utilizar esta expresión para calcular phi a través de una interpolación, o para el caso de la línea punteada, utilizar esta ecuación que está acá. Es muy sencillo. Muy bien. Las fundaciones directas y placas de fundación soportan las siguientes solicitaciones. Acá vemos. Y vemos entonces que las superficiales utiliza aplastamiento, flexión, corte y punzonado. Esto es un caso clásico de un diseño de una zapata aislada utilizando el programa SAP 2000. Esta diferente coloración que ustedes ven acá en este dibujo
no es otra cosa que, digamos, el estado de esfuerzo, vamos a decirlo así, del material, ¿no? Del material. En la medida que ustedes vean coloraciones un poco más oscuras, acá estamos hablando de esfuerzos. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, acá hay una gráfica de lo que sería el esfuerzo, ¿no? Los esfuerzos van cambiando en función de los colores, se van modificando. Esto es muy propio de los programas que se utilizan hoy día, por ejemplo el SAT 2000, para calcular a través de un método que se denomina elementos finitos, ¿no? El diseño de estructuras de concreto armado, apoyándonos mucho en la discrecionalidad y el cálculo de los elementos finitos. Criterios de diseño de fundaciones superficiales. Flexión en fundaciones superficiales. La flexión se produce por la reacción del suelo de fundación en las áreas de la base que sobresalen de las caras de las columnas o pedestales. Entonces el comportamiento a flexión de las fundaciones superficiales es el mismo que las losas o placas de entrepiso bajo cargas gravitacionales, por ejemplo, bajo cargas gravitacionales, cargas debidas a la gravedad, ¿no? En el caso de las fundaciones, sin embargo, las cargas que flexan las zapatas actúan de abajo hacia arriba, con la reacción del suelo bajo las fuertes cargas transmitidas por las columnas. Por ejemplo, cuando yo presiono esta zapata, esta fundación, la presiono a través de este pedestal, entonces el suelo reacciona contra los volados de la zapata y producen esta flexión que ustedes ven acá, esta flexión punteada, ¿no? Por eso que el refuerzo metálico se coloca aquí debajo. Es justamente para absorber los esfuerzos de tracción de la fundación. Entonces los tramos de la zapata solicitados a flexión resultan los volados, empotrados en las caras de los pedestales. O sea que estos volados están empotrados en estas caras de los pedestales, ¿verdad? Debe aclararse que ni el peso propio de la zapata de fundación ni la tierra encima de ella producen flexión o corte en la fundación. Muy bien. Lo único que produce flexión en la zapata es la carga, digamos, transmitida de la superestructura. Es lo que produce la flexión. Porque, repito, el peso propio del concreto de la zapata ni el material de relleno que está por encima produce eso. ¿Okay? Porque se contraponen. Es decir, ni uno ni el otro. Lo único que estamos considerando nosotros, porque el hecho que produce la flexión es la carga que viene de la estructura. Momentos flectores para fundaciones superficiales. El momento flector en una sección de zapata de fundación se determinará pasando un plano a través de la sección considerada, tomando la totalidad de las fuerzas que actúan sobre el área de la zapata entre el plano y el borde exterior de la zapata de fundación. Es como hacer una especie de sección. Si nosotros seccionamos acá, algo similar como hacíamos nosotros cuando seccionábamos una viga, que en el interior de la viga observábamos nosotros los momentos resistentes. Estamos acá nosotros haciendo algo similar. Estamos seccionando un pedazo de la zapata e internamente aparecen los momentos reaccionantes o los momentos resistentes, mejor dicho, en combinación con los esfuerzos exteriores, es decir, las fuerzas exteriores, digamos que se equilibran con las fuerzas interiores. Momentos flectores para fundaciones superficiales. La sección crítica para el cálculo del momento mayorado máximo se define dos puntos de la siguiente manera. A la cara de la columna, pedestal o muro, cuando estos son de concreto armado. Es decir, para este caso acá, si yo tuviera una columna sencillamente apoyada sobre una zapata, entonces la sección crítica sería la sección que está adherida a la cara de la columna, esta sección que se observa acá, que vista en planta se vería entonces esta línea que está acá.
Eso sería en todo caso lo que yo llamaría sección crítica de la zapata. Este es el corte llamado corte 1-1. Es decir, cuando yo hago un corte, en este sentido voy a observar esta sección de fundación. Para el caso de este segundo caso, que vemos acá, el caso central, estamos viendo nosotros un pedestal, es decir, una fundación que tiene un pedestal y sobre el pedestal está apoyada la columna. En este caso mi sección crítica no sería como el caso anterior, porque yo tendría entonces que considerar al pedestal, es decir, que mi sección crítica parte desde la cara del pedestal. Eso quiere decir entonces que si lo vemos en planta, vamos a observar que esta alineación que está acá define mi sección crítica, es decir, la cara que está tocando la cara del pedestal, esta que está acá. ¿Está bien? Por otra parte, si nosotros lo que tenemos en vez de un pedestal o una columna, tenemos un muro corrido, que en planta se ve como una línea, como una porción de concreto armado sobre la zapata, una zapata continua también, porque si hablamos entonces de muros continuos, estamos refiriéndonos entonces a zapatas continuas. Quiere decir esto entonces que mi sección crítica es justamente la cara que está en contacto con el muro. Es decir, esta alineación de acá sería entonces la sección crítica, que en planta se vería esta sería en planta. La sección crítica para el cálculo de momentos mayorados máximos se definen, hay otras situaciones. Por ejemplo, a la cara de la columna pedestal equivalente cuando estos no son rectangulares y tampoco son cuadrados. O sea, son de concreto, pero no son ni rectangulares ni son cuadrados, ¿no? Eso quiere decir que si nosotros tuviéramos una columna circular, debemos considerar entonces como si fuera una equivalente a ella, una cuadrada. Una cuadrada equivalente a la circular, que es la real. Entonces tenemos una equivalente que es cuadrada, que es el 0.89H. Donde H, digamos, es el radio o el diámetro del círculo. H sería el diámetro del círculo. Entonces mi sección crítica estaría ubicada, digamos, acá, representada como si fuera la cara de esta columna punteada. ¿Okay? Eso significa que yo estoy considerando entonces mi sistema de fundación como que yo tuviera entonces una columna cuadrada cuando la realidad es una columna circular. Solo que estoy transformando entonces mi cuadrado a un valor de 0.89 H, que es el diámetro del círculo. ¿Muy bien? Y en este caso, mi sección crítica parte de la cara punteada. Bien. En cambio, si yo tuviera una columna hexagonal, como la que se puede observar acá, hexagonal, ¿okay? Yo tendría que considerar la punteada como un 0.93 H, donde H es la distancia desde este punto a este punto del hexágono, ¿no? Entonces sería un cuadrado, es decir, transformo mi hexágono en un cuadrado punteado, que es el equivalente, y el lado va a ser 0.93 H. En este caso yo tendría mi sección crítica justamente a partir de la alineación. Mi sección crítica está, digamos, en la cara de la alineación punteada. Si mi columna fuera tipo rombo, como el que se observa acá, sencillamente lo transformo en una columna cuadrada de dimensiones H, al igual que la dimensión H del rombo que está acá, solo que yo tendría que tomar entonces mi sección crítica a partir de esta cara de acá, la cara punteada. Entonces, leemos esta parte en color rojo. Entonces, para la localización de las secciones críticas, para momentos flectores, se permite considerar las columnas o pedestales de concreto en forma circular o de polígono regular como elementos cuadrados con la misma área. Muy bien. Tenemos otros casos, por ejemplo, si mi fundación fuera de este tipo, donde yo tengo más bien es una especie de muro
de muro fabricado de piedras, vamos a decirlo así, de adoquines, piedras sobre la zapata. Entonces mi sección crítica no es otra cosa que un valor un poco más hacia adentro de la cara, es decir, desde el eje central hacia la parte derecha hay una distancia que se llama C cuartos, donde C es el ancho del muro, ¿no? Es decir, que mi sección crítica estaría a C cuartos del eje central hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Como quieran verlo. Entonces estaríamos tomando C cuartos. Es decir, tomo mi eje central y mido C cuartos desde este punto hacia la derecha o hacia la izquierda, donde el valor de C es el valor del ancho del muro que estamos observando acá. Bien. Aquí aparece también, bueno, esto es, digamos, parecido a este caso que está acá, muy parecido. La sección crítica, esta que está acá, está igual a C cuartos, sección 2,2 y sección 1,1, que sería esta que está acá, ¿no? Muy parecido, muy similar, ¿no? C cuartos y C cuartos, aquí, del eje central hacia acá. ¿Okay? Si se tratara entonces de fundaciones para apoyar elementos estructurales de acero, mi sección crítica no es otra sino la que tendría que tomar en cuenta es la distancia esta que está acá. Esta sería mi sección crítica. Sección crítica, es decir, que la sección crítica sería esta. Y está ubicada a C medios. ¿Quién es C medio? C medio es la distancia, C medio es la mitad de esta distancia. Esta distancia que está acá no es otra cosa que el volado de la plancha de acero, que es igual a este lado que está acá, que es igual a la distancia que hay de aquí hasta aquí, o en su defecto de aquí hasta aquí. Esa distancia se llama, este volado que ustedes ven acá, si lo vemos en el cursor, es esta distancia de aquí a aquí, lo que es otra cosa que el volado. Entonces mi sección crítica se encuentra a C medios. Digamos a la mitad de esto, aquí es donde yo estoy considerando la sección crítica. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien. Es muy sencillo. Aquí tenemos algo reiterativo, ¿no? Un poco reiterativo. Las columnas que tienen un pedestal o una columna, es decir, fundaciones de este tipo, donde la sección crítica ya viene adosada a la cara de la columna. Y si tenemos entonces tipo mampostería, mampostería son paredes de bloque o adoquines, como quieran verlo, si estuvieran apoyados sobre una zapata, que este elemento que está aquí arriba no fuera un elemento estructural, como una especie de concreto armado, como propiamente de la zapata, sino que lo vemos como que fuera más bien un muro de mampostería, de paredes de bloque sobre la zapata. Entonces mi cara o mi sección crítica está a B cuartos. B cuartos, ¿quién es? B cuarto es la mitad de B medios. B medios. Toda esta distancia de aquí a aquí se supone que es B. De este punto a este punto es B. Y de este punto al centro es B medios. Entonces mi sección crítica está desde el eje centroidal hacia la mitad de uno de los lados. Eso quiere decir que es B cuartos. Y si tuviera entonces una zapata donde estuviera apoyado un elemento metálico, es decir, una columna con su plancha de acero, ¿verdad? Mi sección crítica sería entonces la mitad del volado, estaría a la mitad del volado. Si esta distancia la llamamos S, mi sección crítica está a S medios de acá y a S medios de aquí, a este punto. Es decir, estaría a S medios de la cara de la columna metálica. O a S medios, si lo quieren ver de esta manera, a S medios del borde de la plancha hacia acá. Muy bien. Vamos entonces a hacer una especie de recuento o de repaso de los aspectos que se estudiaron en el curso anterior de concreto armado, cuando veíamos entonces estructuras de concreto armado, ¿no?
Entonces estamos hablando aquí criterio de diseño para fundaciones superficiales, pero aquí vamos a estudiar la resistencia de secciones rectangulares simplemente armadas, sometidas a flexión pura. No hay otra cosa que hablar del bloque rectangular de esfuerzo equivalente. En otras palabras, estamos aquí refiriéndonos al bloque rectangular de Whitney. Lo estudiamos en mucha profundidad cuando vimos concreto armado el semestre anterior. Muy bien. Vamos a hacer una especie de repaso acá. Entonces aquí tenemos una sección de concreto armado, sujeta a flexión pura. Tenemos acá el refuerzo traccionado, este esfuerzo traccionado que ustedes ven acá. Y aquí podemos ver la línea neutra, llamada también eje neutro. Esta distancia que está acá del borde más comprimido hacia la línea neutra se llama, digamos, es la profundidad del eje neutro, designado por la letra minúscula C, que es igual a beta sub U por D. Muy bien. Beta sub U es un factor realmente. Bien. Un factor que vale menos que 1, menor que 1. Muy bien. Entonces aquí hay una representación de lo que serían las deformaciones. Deformaciones acá, aquí hay un diagrama de deformaciones y aquí hay un diagrama de esfuerzos o de fuerzas. Muy bien. Muy bien, entonces en las deformaciones vemos la deformación del concreto, esta sería la deformación última del concreto, o la deformación de rotura, vamos a llamarlo así, o deformación de aplastamiento del concreto, como quieran llamarlo, ¿no? Epsilon C sub U, ¿eh? Que son las 3 milésimas, ¿no? Y acá podemos ver entonces la deformación de las barras de acero. Aquí está representada en esta línea la deformación del acero y esta línea de acá del triángulo está representada la deformación del concreto. Muy bien. Cuando observamos el diagrama de esfuerzos o el diagrama de fuerzas, vemos entonces que acá tengo la tracción total en el acero, es decir, la fuerza de tracción de la totalidad del acero, y en la flecha de arriba representa la resultante del bloque de compresión del concreto. Muy bien. Entonces, esta distancia de aquí a aquí, antes de llegar a la profundidad del eje neutro, es decir, una distancia más pequeña que C, es una distancia llamada A. A es la, digamos, la altura del bloque de compresión, que se llama altura del bloque de compresión, que es igual a beta sub 1 por C. Ya vamos a ver quién es beta sub 1, vamos a adelantar tanto, ¿no? Entonces, A minúscula viene siendo entonces la altura del bloque de compresión. Este lado de acá, o esta profundidad de acá, representa 0,85 ppm sub C, que es el valor que Whitney ha designado como un bloque rectangular, ¿no? Por supuesto, este es un diagrama equivalente de un diagrama real, porque el diagrama real es curvilíneo, ¿no? Whitney lo que ha hecho es, digamos, de alguna manera facilitar el cálculo determinando un diagrama rectangular para poder trabajar de manera matemáticamente mucho más sencilla. Por supuesto, obteniendo resultados muy cercanos de los valores reales con si esto fuera un diagrama curvilíneo. Muy bien. Entonces, esta distancia de acá sería el 0,85 ppm sub C y lo que sería entonces el volumen del bloque de compresión no es otra cosa que la fuerza, la letra C mayúscula, que es la compresión. La letra C mayúscula es la compresión, donde beta, la distancia que hay desde el centroide del bloque de compresión, el centroide hacia el extremo de arriba, sería beta 2 por C, que no es otra cosa que A medios. Beta 2 por C es A medio, es la mitad de esta distancia, es la distancia que hay aquí y aquí, porque se supone que C está aplicada en el centroide del bloque de compresión. Y la distancia que hay entre las dos fuerzas es, digamos, el brazo mecánico, lo que uno llama el brazo mecánico, que es J sub U por D, donde D es la profundidad, digamos, la altura útil.
D viene siendo la altura útil. ¿Ok? Muy bien. Acá vemos una representación, digamos, un poco más definida, mucho más claro, porque lo vemos en un dibujo tridimensional. Aquí está representado el bloque rectangular de Whitney, ¿no? Aquí decimos entonces que la fuerza resultante a compresión, designada por la letra C mayúscula, es igual a 0,85 F' sub C por B por A, donde B es el ancho de la viga y A no es otra cosa que la altura del bloque de compresión. Bien, y 0,85 F' sub C es esta distancia que está acá. Es decir, esta distancia que ustedes ven acá, 0,85 F' sub C. Muy bien. Y la fuerza resultante a tracción es designada por la letra T mayúscula, que no es otra cosa que el acero total traccionado. El acero total traccionado que está acá, como si, vamos a ver este acero como si fuera la totalidad del acero, pero en realidad aquí hay varias cabillas de acero, solo que nosotros lo representamos a través de una sola, como una resultante, ¿no? Entonces hablamos de la totalidad del acero traccionado por el esfuerzo de ese acero, o sea, es decir, por el valor de F sub Y de esas cabillas. Del equilibrio interno se deduce entonces de que las compresiones igual a la tracción, es decir, que la fuerza de compresión igual a la tracción. De ahí se obtiene una ecuación para determinar la altura del bloque rectangular, equivalente. Es decir, yo de todo este sistema, si yo igualo la compresión, la igualo a la tracción, igualo esta ecuación a esta, porque estoy diciendo que las fuerzas internas, es decir, debe haber equilibrio entre las compresiones y las tracciones. Debe haber un equilibrio para que haya un sistema estático, ¿no? Eso quiere decir entonces, si yo igualo esta ecuación con esta ecuación, puedo despejar A. Es decir, puedo despejar esta variable A. Y esta variable A no es otra cosa que la profundidad del bloque de compresión. Entonces A sería igual a la totalidad del acero traccionado multiplicado por el esfuerzo del acero sobre 0,85 F' sub C multiplicado por B, que es el ancho de la viga. Muy bien. Y si nos referimos entonces al momento nominal o momento teórico, esto sería entonces la resistencia teórica de la sección a flexión, sería el momento resistente. Quiere decir entonces que el momento nominal momento nominal o momento resistente es igual al acero traccionado por F sub Y multiplicado por un brazo. Y el brazo mecánico no es otra cosa que D menos A. Si lo vemos en la imagen anterior, vamos a regresar. D menos A es la distancia entre una fuerza y otra. ¿Okay? Esa distancia se le llama el brazo mecánico. Eso no es otra cosa que el brazo mecánico, que es la distancia entre ambas fuerzas, ¿no? Entonces, acá estamos diciendo entonces que el momento es igual a la fuerza. Este valor de acá, a 0 por esfuerzo, representa la fuerza y este valor representa el brazo. Por eso que el momento nominal es igual a la fuerza multiplicada por el brazo. El brazo es D menos A medios. Digamos que la norma americana, al igual que la norma venezolana, en la teoría de la rotura, expresa de que el valor de momento último o momento límite debe estar por debajo o igual al momento nominal. Bien. ¿Para qué es esto? Para que, no suceda la falla. Para que no ocurra la falla, digamos que la demanda tiene que estar por debajo de la resistencia. En ese caso, estamos acá nosotros, de alguna manera, sustituyendo el valor del momento nominal por el valor del momento último, diciendo entonces, en definitiva, que es igual a sub S por F sub Y, por el brazo, pero multiplicado por un valor de minoración. Ese valor de minoración phi, que vale entonces 0,90, y estamos diciendo con esto que vamos a diseñar, digamos, fundaciones que estén controladas por la tracción. Es decir, elementos estructurales
de concreto armado controlados por la tracción. Por eso estamos tomando phi igual a 0.90. Muy bien. Entonces la armadura mínima en zapata de fundación será la requerida por retracción y cambios de temperatura. Entonces, para el caso de aceros que tengan un F sub Y igual a 2.800 kilos por centímetro cuadrado, mi acero mínimo va a ser igual a 0.0020 B por H. Bien. En cambio, si tuviéramos un acero que tiene un esfuerzo de excedencia de 4.200 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, mi acero mínimo va a ser igual a 0.018 B por H. Nosotros manejamos realmente esta segunda ecuación. Yo particularmente siempre voy a trabajar con acero de 4.200. ¿Okay? Y es la que yo sugiero que se tome en este caso. Donde A su S mínimo, por supuesto, es el área de acero mínimo, B es la base de la fundación y H es la altura de la zapata. Para zapatas de espesor variable, el valor mínimo requerido de acero de refuerzo a fricción es, el acero mínimo es igual a 14 sobre F sub Y, B por H. La armadura máxima para generar un tipo de falla dúctil dependerá del valor de la cuantía geométrica. Rho representa la cuantía geométrica, que no es otra cosa que el acero traccionado sobre B por la altura útil, o sea, el ancho de la fundación por la altura útil. Sería entonces área útil de la sección de concreto. Esto sería entonces Rho, sería la cuantía geométrica. ¿Por qué se le dice cuantía geométrica? Porque relaciona áreas. Estoy relacionando solamente áreas. Fíjense bien aquí. Área de acero sobre área útil de la sección de concreto. Entonces la cuantía geométrica de la sección representa el porcentaje de acero que tiene una sección transversal de concreto. Vamos a ver las cuantías máximas. Cuantía máxima geométrica, Rho máximo. Vamos a ver, Rho máximo, cuando Rho máximo, por ejemplo, sería 0.75 el Rho balanceado, vamos a obtener para este caso una deformación, atracción del acero traccionado igual a 0,00367. Este valor o esta situación que ustedes ven acá está fuera de norma porque representa, digamos, los criterios de una norma, vamos a llamar a una norma muy vieja, y esta norma fue una de con la que yo originalmente estudié en la Facultad de Ingeniería en la Universidad de los Andes en Mérida, ¿no? Para ese momento este criterio estaba vigente, ¿no? Pero hoy día esto quedó fuera de norma. Quiere decir esto que siempre tenemos que estar pendientes. Los ingenieros siempre tenemos que estar al día con lo que ocurre con nuestras normativas, sobre todo los ingenieros que se dedican al área del cálculo estructural. Deben siempre estar muy vigilantes de los cambios que ocurren en el tiempo cuando pasamos de una norma a otra mucho más reciente. Muy bien, ahora si nosotros comparamos y decimos que Rho máximo es igual a 0.7142 el Rho balanceado, quiere decir esto entonces que la deformación del acero traccionado, estaremos hablando entonces de una deformación unitaria de 4 milésimas, y en este caso no podemos utilizar el phi de 0.90, sino que tenemos que tener un phi por debajo de 0.90, porque aquí tenemos en lo que llamamos nosotros la zona en transición. Recuerden eso, ya aquí tenemos una zona de transición, y para este valor de deformación unitaria, el valor que representa, el valor que arroja el phi sería 0.812. En cambio, cuando nosotros tenemos una deformación de 5 milésimas, quiere decir que estamos trabajando con un Rho máximo de 0.625 Rho balanceado. Significa esto que en este caso, que ya yo estoy en el límite, a partir de este límite en adelante, yo puedo considerar de que mi elemento, digamos, está siendo de alguna manera controlado por la tracción, y en ese caso yo puedo utilizar un phi de 0.90. Por supuesto, bajo esta perspectiva estaremos hablando nosotros de elementos que están en zona no sísmica.
Si nosotros vamos a una zona sísmica, sencillamente el Rho máximo es igual a 0.50, el Rho balanceado, y esto se parece muchísimo a los criterios originales, las normas mucho más viejas, la norma que estaba originalmente representada en este criterio. Pero esto es para zona sísmica, el 0.50 Rho balanceado, y esto significa entonces que yo tendría un acero cuya deformación unitaria se iguala a 0.007 o más. Bien, aquí estaremos nosotros hablando de zona sísmica realmente. Aquí tenemos que tener cuidado de que, bueno, aquí el Rho balanceado que está acá, el valor de Rho balanceado está representado en esta ecuación, donde Rho balanceado es igual a 0.85 beta sub 1 por F' sub C sobre F sub Y, todo esto multiplicado por 6300 entre 6300 más F sub Y. Esto es lo que uno llama el Rho balanceado, es la cuantía balanceada o cuantía geométrica balanceada. En todo caso, hay una condición de diseño que debe satisfacer, que es que el Rho real de mi sección de concreto tiene que ser mayor que el Rho mínimo, pero tiene que ser menor que el Rho máximo. Corte en fundaciones superficiales. El mecanismo de falla por corte en las bases de fundación se asemeja al de las placas del entrepiso. Es necesario tener una idea clara del proceso de fisuración por corte para aplicar las hipótesis usadas en el análisis y diseño de las fundaciones. Las fisuras inclinadas comienzan siempre a formarse cerca de las cargas concentradas, transmitidas por las columnas, con ángulos aproximadamente de 45 grados. Los esfuerzos de corte verticales son el resultado de corte total que debe soportarse en la zona comprimida por encima de la fisuración inclinada. Fuerzas cortantes de fundaciones superficiales. Seguimos. Entonces, la fuerza cortante en una sección de zapata de fundación se determinará pasando un plano a través de la sección considerada, tomando la totalidad de las fuerzas que actúan sobre el área de la zapata entre el plano y el borde exterior de la zapata de fundación. Es como tratar de hacer una sección de mi zapata en este sentido y observar internamente los esfuerzos cortantes que se producen. Lógicamente, cuando nos referimos a este aspecto, a los esfuerzos cortantes, es necesario que nosotros tener un diagrama de los esfuerzos de las fundaciones para analizar con mucha claridad cómo se desarrollan los esfuerzos cortantes a través de un diagrama de fuerza cortante para poder determinar cuáles son los cortes más importantes en la fundación o en la zapata. ¿Okay? Fuerzas cortantes en fundaciones superficiales. Continuamos con esto, ¿no? Entonces la sección crítica para el cálculo de las fuerzas cortantes máximas mayoras originadas por la fricción se determinará a una distancia de, que es la altura útil de la zapata de la fundación, de la cara de la columna pedestal o muro cuando estos son de concreto. ¿Qué significa esto? Significa entonces que yo tendría una sección crítica cuando estoy analizando el corte, en realidad cuando estoy analizando la fuerza cortante, que va a estar a una distancia D de la cara de la columna. Hay una distancia D, es decir, D es la altura útil de la zapata. La altura útil. Entonces, si yo analizo para una columna que está acá, es decir, una columna apoyada sobre la zapata, sencillamente mi sección crítica de corte está a D de la cara de la columna. O sea que esta distancia de aquí a aquí es igual a D. D de la cara de la columna. En cambio, si yo tuviera más bien, en vez de tener una columna, lo que tengo es un pedestal y sobre el pedestal tengo la columna realmente, yo tendría que ver entonces mi sección crítica a D de la cara del pedestal. Si lo que tengo más bien es un muro estructural, yo tendría que medirlo de esta manera, a D de la cara del muro. A D de la cara del muro, que es la distancia que hay de esta cara a esta sección. Entonces aquí es donde se produce, digamos, la sección crítica de corte. ¿Okay? Vamos a ver de esta manera. Entonces las secciones críticas para el cálculo de la fuerza cortante máxima mayorada orinada por fricción se determinará a una distancia D de la altura útil de la zapata de fundación. De la cara de la columna o pedestal equivalente, si nosotros tenemos casos, como los casos que ya estudiamos, si tuviéramos unas columnas circulares,
hexagonales, prismáticas, etcétera. Hacemos lo mismo, es decir, dibujamos la sección equivalente y a partir de ellas, a D de la cara de la sección equivalente, es que se mide la sección crítica a corte. Entonces, esto que está en rojo, vamos a leerlo, ¿no? Para localización de las secciones críticas para fuerzas cortantes, se permite considerar la columna o pedestal de concreto en forma circular o de polígono regular como elementos cuadrados con la misma área. Bien. De igual manera, el mismo criterio vale para lo que estamos diciendo, vale para lo que son, digamos, adoquines o muros construidos con piedras naturales. Bien. Aunque nosotros aquí en este curso no vamos a hacer nada de esto, no vamos a trabajar con este tipo de cosas, ¿no? Solo esto lo dejo a manera de consumo personal, a manera de cultura general, este tipo de criterios, para considerar lo que sería en todo caso la sección crítica a corte de una fundación que pudiera en algún momento, digamos, asemejarse a una condición de este tipo. De igual manera, sucede que en casos de zapatas que fueran el soporte o el apoyo de columnas metálicas que están construidas con su plancha base, etcétera, entonces la distancia de la sección crítica a corte, en este caso a corte, sería entonces esta distancia a D, a esta distancia D, pero esta es la distancia, digamos, de la sección de acá, la sección crítica, a D de la sección crítica, a D de la sección crítica, pero mi sección crítica está en la mitad de este volado, es decir, a D de aquí para acá. Este punto que está aquí representa la sección crítica, pero la sección donde ocurre el corte en el pedestal es a D. Significa entonces que yo tendría que sumar C medio que es de aquí a aquí, más D. Significa entonces que mi sección crítica a corte sería desde esta cara, sumando C medio más D para llegar a esta cara que está acá. Aquí lo vemos en planta. Entonces, en definitiva, sería esta distancia de aquí hasta aquí. Pero la distancia de aquí a aquí sería C medio sumándole D, que es la altura útil. Es poco usual que las fundaciones superficiales se armen por corte. Por lo tanto, los esfuerzos cortantes deben resistir únicamente con el concreto de la fundación. Es decir, yo lo que estoy diciendo con esto es que tenemos que absorber o tenemos que de alguna manera con concreto, es decir, yo tengo que utilizar el concreto, la sección de concreto para resistir la fuerza cortante. Bien. Entonces, en el caso de las vigas común y corriente, las vigas de concreto armado, nosotros resistíamos el corte que se producía a través del acero transversal, es decir, a través de los estribos. Pero en el caso de fundaciones no es usual, o sea, no es un método tradicional el hecho de usar estribos, porque en fundaciones no se utilizan estribos realmente, ¿no? Sino que los esfuerzos cortantes deben ser de alguna manera controlados o absorbidos. No me gusta utilizar mucho la palabra absorbido, pero vamos a hacer una excepción. Es decir, los esfuerzos cortantes en fundaciones de alguna manera deben ser absorbidos por el concreto, porque aquí no se utilizan estribos para ese fin. Bien. Entonces, es poco usual que las fundaciones superficiales se armen por corte. Yo no uso refuerzo metálico para, digamos, armar o absorber el esfuerzo cortante, sino que eso yo lo hago con la sección de concreto. Por lo tanto, los esfuerzos cortantes deben resistir únicamente con el concreto de la fundación. Y para ello se toma un phi de 0,75. Quiere decir entonces que los esfuerzos cortantes, el esfuerzo último actuante de corte tiene que estar por debajo o por lo menos igualar, ¿verdad? No debe superar a phi por el esfuerzo cortante del concreto. Este es el esfuerzo teórico, vamos a decirlo así. El esfuerzo, mejor dicho, el esfuerzo resistente del concreto.
Pero si hablamos de la fuerza de última debe estar por debajo de la fuerza del concreto minorada. Bien. Donde aquí el esfuerzo minorado, este valor de esfuerzo minorado en el concreto es igual a 0.53 la raíz de F' sub 0. Y la fuerza cortante resistente del concreto, ya viendo el punto de vista de fuerza, aquí con la letra minúscula designamos a los esfuerzos. Observen bien, mientras si yo utilizo la letra V mayúscula, me estoy refiriendo no al esfuerzo, sino más bien a la fuerza. Entonces yo diría aquí phi por el valor de la letra B mayúscula, B sub C, estoy refiriéndome entonces yo a la fuerza minorada. Cuando utilizo la letra minúscula B sub C, pero minúscula, me estoy refiriendo al esfuerzo. En el segundo caso sería entonces phi por 0.53 la raíz de F' sub C multiplicado por B por D, donde B es el ancho, y D es la altura útil. ¿Okay? Esto lo vamos a ver mejor cuando hagamos un ejercicio. Aquí aclaro, ¿no? Aquí B sub U es fuerza cortante última actuante y V minúscula sub U el esfuerzo cortante último actuante. Punzonado es otro de los criterios que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar una fundación. Punzonado en fundaciones superficiales. El punzonado es un corte doble donde el área cargada atraviesa o perfora un elemento estructural bidimensional. Los esfuerzos cortantes por punzonado producen fisuras inclinadas, formando una pirámide trunca en el pie de la columna o pedestal. Como resultado, se crean fuerzas cortantes en planos a distancias de medio, que rodeando las caras de la columna o el pedestal, así como fuerzas axiales de compresión adicionalmente a la acción de membrana de la placa. Aquí podemos ver un efecto de punzonado. Ese es un mecanismo de falla por punzonado, donde se observa que la columna conjuntamente con un trozo de la zapata corta o punzona el resto de la base de la zapata y se separa del resto del elemento. A eso se le llama punzonado, falla por punzonado. Y estas caras es donde aparece el esfuerzo cortante, es estas caras que ustedes observan acá en el dibujo. Bien. Bien, a ese mecanismo se le llama mecanismo de falla por punzonado. Entonces, habíamos dicho entonces que este es el esfuerzo cortante que se produce no por la flexión, sino por el efecto punzonante alrededor de la columna sobre la zapata. Se determinará en el área crítica B sub 0, área crítica B sub 0 a una distancia de medios alrededor de la columna o pedestal. Quiere decir esto que la distancia de esta cara hacia el borde donde se está seccionando, este va a ser el perímetro punzonado, pero esta distancia de aquí a aquí es de medio, de aquí a aquí es de medio, de aquí a aquí es de medio y de aquí también es de medio. Quiere decir entonces que tengo toda esta superficie cortante es el perímetro crítico donde se supone se va a punzonar la zapata. ¿Okay? Este borde que está aquí, este borde de corte que está aquí es este. Y este borde que está acá es este que ustedes ven aquí. Entonces son las secciones críticas por punzonado. Bien. Repito, está a D medios de esta cara y a D medios de esta cara. En las fundaciones superficiales sin acero de refuerzo por corte, la resistencia a corte por punzonado será el menor de los valores que a continuación voy a expresar, ¿no? Por ejemplo, el B sub U, esfuerzo de corte, habíamos dicho que tenía que ser menor o igual al esfuerzo de corte del concreto multiplicado por un valor de phi, que en este caso sería phi igual a 0,75, este es el esfuerzo cortante. Este valor de esfuerzo cortante en el concreto puede tomar varios valores, o sea, valga la redundancia, ¿no? El primero de ellos sería esta ecuación que está acá, que sería 0,53 más 1,06 sobre beta sub c, todo ello multiplicado por la raíz de F' sub c, donde este valor de beta sub c no es otra cosa que el lado mayor del pedestal o columna entre el lado menor del pedestal o columna. Y este valor de beta sub c
tiene que ser mayor o igual que 1. Siempre tiene que ser valor mayor o igual que 1. Bien. O pudiera ser de que este esfuerzo cortante tomara este valor, que sería 0,53 más alfa sub S multiplicada por la altura útil sobre B sub 0, que es el perímetro. B sub 0 sería el perímetro de el área cortada. Muy bien. Todo esto multiplicado por la raíz de Fp más sub C. Muy bien. Bueno, este B sub 0 en este caso va a ser igual a 4 multiplicado por B más D. 4 veces. Lógicamente que bueno, aquí se trata de una columna cuadrada. Yo puedo utilizar esta fórmula porque se trata de una columna cuadrada. Debería utilizar entonces B más D, es decir, B más D. Solo que si yo tuviera una columna rectangular, esta ecuación no aplica, sino tendría que medir, tendría que calcular primero un lado y luego el otro lado y sumar y multiplicarlo por 2. Bien, en todo caso voy a aclarar esto cuando hagamos un ejercicio, les voy a aclarar este aspecto. Bien. De esta ecuación segunda, esta segunda ecuación, alfa sub S representa este factor. Se va a tomar entonces, para el caso de columnas interiores, se va a tomar alfa sub S igual a 10.6. Para columnas laterales se va a tomar un valor de 8 y para columnas tipo esquinera se va a tomar un valor de 5.3. Y mi tercera fórmula es 1,06 por la raíz de Fp menos C. Repito entonces, el valor de esfuerzo cortante yo tendría que calcular un primer valor, un segundo valor y luego un tercer valor. Y luego entonces tendría que tomar el valor más importante para comparar entonces con el valor de B sub U. Muy bien. Eso lo vamos a ver en un ejercicio. Bien. Aquí B sub 0, estoy diciendo que B sub 0 es igual al perímetro punzonado, de este valor de D que está acá es el valor de altura útil de la sección, y beta sub C es la relación de las dimensiones en planta de la columna o pedestal, que es el valor que está representado aquí. De estos tres valores, repito para que no haya ninguna duda, de este valor de un primer valor, el segundo y el tercero, se va a escoger el más pequeño. Y el valor más pequeño tiene que superar el valor de B sub U. Adherencia y longitud de transferencia. Ya tiene que ver esto con la parte de la colocación del acero de refuerzo. No se permiten solapes en cabillas mayores a las número 11. Eso lo refleja la norma. La norma es muy clara en este aspecto, ¿no? El cálculo de la adherencia y longitud de desarrollo se hará en las secciones definitivas para momento flector y en los planos donde ocurra algún cambio de sección. La longitud de desarrollo por adherencia de cabillas sometidas a tracción deberá ser mayor o igual, por ejemplo, esta ecuación que está acá. L sub D es igual a F sub Y sobre 3,5 lambda por la raíz de F sub C. Todo esto, todo este valor multiplicado por psi sub T, psi sub E y psi sub S sobre C sub B más K sub TR sobre el diámetro de la barra. Todo esto, por supuesto, multiplicado por el diámetro de la barra. Y este valor de longitud de desarrollo o longitud de transferencia tiene que ser mayor o igual a 30 centímetros. Esto lo vamos a ver un poco más de detalle cuando hagamos un ejercicio para aplicar esta normativa. Requerimientos de transferencia de esfuerzos. Todas las cargas de la columna o pedestal, aquí hay un error, ¿no? De la columna o pedestal se transferirán a la zapata por contacto directo con el concreto y mediante armaduras de refuerzo metálico. ¿Okay? Solo se requerirá armadura mínima con un ASUS que sea mayor o igual a 0.005 el área del pedestal. O este valor tiene que ser mayor o igual a 0.001 el área de la columna. Si la fatiga de contacto no es superior a la fatiga resistente del concreto al aplastamiento,
Entonces el esfuerzo del aplastamiento tiene que ser menor o igual al esfuerzo del concreto, donde el esfuerzo del aplastamiento es igual a P sub U sobre el área del pedestal. Estamos hablando aquí de que hay un área de contacto entre la zapata y el pedestal. ¿Okay? F sub C es igual a 0,85 por phi por F' sub C para el pedestal. Y F sub C es igual a 0,85 por phi por F' por la raíz de A sub 2 sobre A sub 1. Esto es para la zapata. Entonces, este valor de la raíz no puede superar el valor número 2. Tiene que ser por lo menos menor que 2 o máximo valor de 2. Y este valor de phi tiene que ser igual a 0,65. Lógicamente, esto lo vamos a reiterar en los ejercicios que hagamos más adelante. Vamos a reiterar todo esto y esto nos va a quedar mucho más claro cuando hagamos los diferentes ejercicios para los diferentes casos. A sub 1 representa el área de contacto, el área de pedestal. Y A sub 2, área de la base inferior del mayor tronco de pirámide o de cono recto contenida completamente dentro del apoyo. Y que tenga como base superior el área cargada y pendientes laterales con relación de 1 vertical a 2 de horizontal. Es decir, que aquí tendría el área 1, pero aquí abajo, la que está aquí punteada, que ustedes ven, sería el área 2. Se mide en este plano. En este plano. Con los ejercicios vamos a aclarar con más precisión este aspecto. Cuando los esfuerzos de aplastamiento exceden la resistencia del concreto al aplastamiento, se proporcionará el refuerzo entre la zapata y la columna, y el refuerzo proporcionará el excedente de la fuerza de aplastamiento. El área de acero tiene que superar el valor del esfuerzo de aplastamiento menos el esfuerzo de concreto, todo ello multiplicado por el área 1, dividido por phi por F sub y. Las barras de acero de transferencia deben cumplir los requerimientos de longitud de desarrollo a la compresión. En caso de que las condiciones de carga originen esfuerzos de tracción F sub T, se debe calcular un área de acero por transferencia igual a este valor que ustedes ven acá. Quiere decir entonces que el área de acero traccionado es igual a F sub T por el área 1, que es el área 1 de contacto entre el área de la columna, el contacto entre columna o pedestal con la zapata, dividido por phi por F sub y. Se deberá prolongar, otro aspecto importante de la norma es que se deberá prolongar todas las cabillas provenientes del pedestal dentro de la zapata y se debe verificar su anclaje. Esta longitud de desarrollo en forma vertical. Esto para garantizar el anclaje de la estructura o de la superestructura. Esta distancia que está aquí, ustedes ven acá, esta profundidad es la profundidad de la zapata. Yo debo entonces a través de calcular esta longitud de desarrollo, esta profundidad, yo debo entonces garantizar el anclaje. En algunos casos, digamos que esta altura de la zapata, en algunos casos va a depender de la fórmula de la longitud de anclaje. Esta longitud de anclaje, esta LDH que ustedes ven acá, me pudiera determinar o pudiera ser determinante a la hora de yo calcular mi altura de zapata. Muy bien, hay que tener mucho cuidado con eso. Por un lado, yo calculo la zapata desde el punto de vista del cálculo estructural de concreto armado, pero si yo determino más adelante que esta longitud supera eso, yo tendría que modificar esta altura de zapata. Recubrimiento mínimo. El recubrimiento mínimo entre el refuerzo y la superficie de contacto con el suelo no debe ser, digamos, no debe ser menor que 7.5. Eso es en elementos de concreto armado que está en contacto con el suelo. La altura mínima de zapata debe ser mayor o igual a 30 centímetros. La separación mínima entre cabillas, 2,5. Y la separación máxima entre cabillas, la máxima separación, digamos, es 3 veces la altura de la zapata o 45 centímetros. Estos son aspectos normativos a la hora de nosotros hacer o diseñar el refuerzo metálico. Bien,
Con esta última lámina me despido en esta oportunidad de la clase número 4. Nos vemos en la siguiente actividad.